Nos encontramos en Isla Cerralbo, muy cerca de La Paz, y en este video les vamos a enseñar cómo es un aquasafari por esta isla. Y para los que no nos conocen, nosotros somos Rubí y José y nos dedicamos a hacer videos de pueblitos, ciudades, playas y hoteles. Pues vamos a buscar vida marina. ¡Vamos a buscar mantarrayas! ¡Vámonos! Buenos días, alegría. Miren qué bonito nos amaneció el día de hoy. Nos encontramos a 40 minutos de La Paz, en un pueblito que se llama La Ventana, y pues vamos a tomar una lanchita para ir a buscar vida marina alrededor de esa isla que se ve allá enfrente. Allá, miren, allá todavía hay como neblina, pero ahí se ve la isla. Amigos, pues la aventura comienza a las 7 de la mañana. Hay que estar en el punto de encuentro que es Playa Central. Miren, ya están metiendo la lancha al mar. ¡Ay, qué emoción! Y vean, traemos chamarrita porque acá por lo regular en las mañanas se hace fresco ahí para que se vengan preparados. Ahorita ya con el solecito ya empezó a dar calor, pero en la mañanita hay que abrigarse. Hay que treparse antes de que entre el agua. Si no haya cómo, ¿verdad? Pues sí. Pues vámonos a ver qué nos depara el día de hoy. ¡Vámonos, vámonos! Amigos, hay que estar bien atentos desde un inicio. Ya empezamos a ver animalitos saltando. Amigos, apenas entramos al mar, pasaron como 15 minutos y ya vimos un grupo grande de móbulas. Las móbulas son primas de las mantas, pero algo particular de las móbulas es que es muy común verlas hacer saltos acrobáticos. Son como las primas divertidas. De hecho, las llaman las aves del océano. No se sabe a ciencia cierta por qué saltan. Unos dicen que es para quitarse los crustáceos que tienen en la piel, otros que es para comunicarse o incluso puede ser meramente diversión. Esta es una especie migratoria, es decir, se están moviendo durante todo el año. Y específicamente aquí llegan a verse 2 veces al año, a final de primavera y a final del otoño. Cheque nada más este espectáculo. ¿Eso? No manches, no manches. ¡Ay! Están saltando, están saltando. ¡Ah! ¿Se está echando como marometas o qué? Wow. Wow. Wow, no, ¿qué es esto? Wow. Parece que se echa como marometas, ¿verdad? Wow. Vive, tan cerca. No, qué espectáculo, amigos. Está increíble. Pues bueno, lo que venimos, vamos a hacer snorkel, a ver si nos toca verlas desde abajo. A verlas más de cerca. Pues listos o no, allá vamos. ¡Vámonos! Al agua, pato. Al agua, pato. Uy, aquí están, aquí están. Mira, ahí vienen, ahí vienen. Wow, amigos, no. Estuvo increíble. Llegó un momento en el que estábamos nadando y de repente móbulas a la derecha, móbulas a la izquierda. Móbulas abajo, estábamos totalmente rodeados de móbulas. El secreto es no nadar hacia la móbula, sino nadar paralelamente a la móbula. Y entre más tranquilitos mejor, sin patalear tanto, sin hacer mucho escándalo, ruido, pasar ahí desapercibidos. Wow. Amigos, ahorita me quedé yo en la lancha para verlas desde arriba. El capitán apagó el motor y wow, se escucha por todos lados el tas, tas. De hecho, aquí los locales las llaman las tortillitas porque es como si estuvieran torteando. Sí se escucha así, ¿eh? Escuchen. Miren, ahí se ve José haciendo snorkel y aquí abajito anda un grupo. Sí se ve. ¡Wow! Vean eso. Están aquí. ¡Wow!
dato curioso es que tienen 2 cuernitos y por eso en inglés le dicen Devil Ray, o sea, la raya del diablo. Pero son totalmente inofensivas, amigos. De hecho, se alimentan por filtración de pequeños camaroncitos. Oigan, pues nosotros nos hemos estado aventando sin chaleco, pero para los que se quieran sentir un poco más seguros, pues se los piden al capitán. Lo que sí les recomendamos para hacer esta actividad es que ya tengan previa experiencia haciendo snorkel, y si quieren que alguien se baje al mar con ustedes, pueden contratar a un guía adicional. Nosotros no lo contratamos, nada más andamos el Capi y nosotros. Si nos ahogamos, el Capi se tiene que bajar a rescatarnos, ¿eh? ¿Sí nos rescata, Capi? Claro que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Venga, vamos por el cuarto salto. Está bien difícil grabarlas. En cuanto a vestimenta, pues ya vénganse con su traje de baño puesto, ya se la saben, manga larga para evitar usar bloqueador solar si nos metemos al mar. Miren, de tamalín como José. Tamal bien protegido, amigos. La lancha trae carpa, pero como quiera, pues unos lentecitos nunca están de más. Miren, qué calmito se puso el mar, ¿eh? ¡Wow! Una móbula. Al agua, bebé, al agua, bebé. Bien, 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 bien. Ahí se ven, ahí se ven. Ahí se ven, ahí se ven, ahí se ven. ¡Wow! No manches. Vamos a esperar a que pasen para no espantarlas. ¡Wow! No, creo que siguen pasando. ¿Está grande el grupo? Siguen y siguen pasando. Y luego cuando hay móbulas, a veces se pueden llegar a ver orcas, porque las orcas se comen a las móbulas. Imagínense que nos toque ver orcas. Pero bueno, todo esto ya saben que es de suerte. Con suerte y vemos otra vez móbulas. De hecho, más o menos como entre 10 y 11 de la mañana empieza a bajar la actividad de las móbulas. Hay que aprovechar antes de que se nos vayan. Amigos, nos acabamos de sacar el susto de nuestras vidas. Nos pasó una ballena por abajo, así por abajo. Yo dije, ¿qué? Yo te estaba grabando a ti, espero que haya salido la toma. Y de repente, Dios, ¿qué era eso? Era algo gigante. De repente yo vi como una manchota y ¡fum! O sea, una aleta así enorme, amigos. Casi nos pega. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! Qué increíble estuvo. Definitivamente la ventana nunca se nos va a olvidar. Nos dice el Capi que este año se quedaron 3 ballenas jorobadas. Aún no se sabe con certeza la razón, pero una de las teorías es que se quedan cuando sus crías no son lo suficientemente fuertes para hacer el viaje hasta Alaska. Mamá luchona cuidando a su bebé. La verdad, yo pensé que no íbamos a encontrar nada. No manches, ballena jorobada en pleno mayo. ¿Qué onda? Súper cerquita, o sea, wow. Es de las quedadas, de las que se quedan aquí abandonadas. Pobrecita. Amigos, un grupo de delfines a la vista. Delfines a la vista, delfines a la vista. Wow, vean esto, están aquí súper cerquita. Wow, wow, wow. No. Vámonos ahora a buscar lobos marinos. Miren, esta es la parte sur de la isla, amigos. Nos dice el Capi que aquí vive un grupito de 8 o 10 lobos marinos.
Desafortunadamente no estaban los lobos marinos, amigos, y había un poco de corriente, entonces pues no nos pudimos bajar a nadar. Ya se la saben, pues con la naturaleza uno nunca se sabe, no hay certidumbres, es de suerte, amigos. Por eso les decimos que es un safari, porque uno sale en la búsqueda de los animales. Puede que un día se vean unos, al otro día otros. Así es esto, la naturaleza. Hoy vimos ballena jorobada. Nos dicen que hace como 15 días vieron una ballena azul, amigos. Una ballena azul. Wow. Oigan, pues seguimos con la nadada. Vamos a echarnos un chapuzón a snorkelear aquí a un arrecife al lado de la isla. ¿Lista? ¡Vamos! Listísima. Yo nací lista. Eso, eso. Oigan, pues muy padre el snorkel, vimos muchos pececitos, hasta vimos una morena, Al principio como que nos estamos un poquito, pero luego nos acordamos que pues, son inofensivos los animalitos, nada más uno no hay que molestar a nadie. Muy importante, ya está incluido el equipo de snorkel y aguas. Lo que no está incluido son alimentos. Nosotros pasamos tempranito al Oxxo por unos sandwichitos para no andar con el estómago vacío. Después de hacer snorkel, la verdad es que da bastante hambre. Oigan, aquí el Capi ya aventó la caña de pescar, a ver si en el trayecto agarramos algo. ¿Cree que agarremos algo, Capi? Doradito mínimo. Un doradito mínimo, dijo. Miren nomás la carnadita que echó. Está gigante, es un pez aguja. Miren, esto se llama trolear. Dejan la caña puesta, le dan al bote despacito y el pececito va flotando así, como si estuviera vivo, y para que llegue uno más grande y lo atrapen. Realmente la lancha la pueden rentar para lo que ustedes quieran hacer. Si quieren ir de pesca, también hay gente que solamente cruza la isla, se lleva su hielerita, o si no, para hacer el safari. Ahora sí que uno la renta para lo que uno quiera. Nosotros pagamos específicamente por el safari, pero como le avisamos al Capi desde antes que íbamos a necesitar un ratito para grabar unas cosas, dijo, pues bueno, aprovecho y saco la caña mientras ustedes graban. Y miren, aquí ya está tratando de agarrar algo. Pero la realidad es que uno tiene que elegir qué quiere hacer, porque el tiempo se va súper rápido y uno no alcanza a hacer todo. Y como recomendación, si lo que quieren es ver las móbulas, nosotros lo que les diríamos es que no reserven con tanto tiempo de anticipación. Mejor una semana, unos días antes, pregunten a ver qué tal está el clima y si se están viendo. Nosotros nos animamos a hacer este recorrido porque sabíamos que había mucha probabilidad de verlas y la verdad es que lo estamos disfrutando muchísimo. ¿A gusto? Agustín Lara, Agustín Lara. Oigan, pues no se armó nada de pesca, ni modo, pues a continuar con el recorrido. Vamos a seguirle. Ay, qué gusto, qué gusto. Ya me veía echándome un cevichito de dorado, Nos ha fallado el Capi. ¿Qué pasó, Capi? ¿Qué pasó? Pues ni modo, amigos, hay que seguirle, a seguirle. Luego también la pesca es de mucha paciencia y mucho tiempo. Eso sí, Rubí buena onda defendiendo al Capi, ¿ya ven? Aquí José le pidió la caña al Capi. Me dijeron, cóbrele, yo de que ¿a quién le tengo que cobrar? Al parecer así se le dice a retachar la línea para atrás. Yo de que ¿qué no me van a cobrar a mí? ¿Yo les voy a cobrar o qué? ¿Está divertido pescar? Pues cuando no agarras nada, ¿no? ¡Mira lo que agarré! ¡Mira lo que agarré! Nah, no se crean, esa era la carnada, amigo. Ahora vamos a nuestra última parada, una playita que van a ver qué paraíso. Amigos, ya tocamos tierra firme en Isla Cerralbo. Hicimos una pequeña parada en Playa Los Viejos. Estamos al norte de la isla. Ya nomás, qué chulada, amigos. Qué chulada. Wow.
Esta isla está totalmente deshabitada, es un paraíso virgen. De hecho, fue declarado Patrimonio de la Humanidad y forma parte de las áreas naturales protegidas del Golfo de California o Mar de Cortés. Y miren nomás la playita para nosotros solos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Ah, caray, ya se llevó el mar nuestro barquito. No nos dejen. Uno puede aquí disfrutar de la playita un rato, echarse en la arena. Se permite traerse las hieleritas, pues echarse un juguito. Obviamente, nosotros sí trajimos nuestra hielerita y nuestros juguitos. La verdad es que ya después de tanto nadar, ya no lo merecíamos, amigos. Me hace falta. Saludcita. Saludcita, amigos. Salud. ¡Ay! ¡Qué rico juguito en este paraíso! ¡Wow! Está súper bonito, muy bonito. Vean nomás, vean nomás. ¡Wow! Oye, lo único que nos faltó traernos es una sombrillita, ¿eh? Todo quieres, todo quieres. Oigan, y pues esta ya es nuestra última parada, y lo padre de que es una lancha privada es que uno puede ir armando su itinerario. Nosotros decidimos venir a la playita ya hasta el último para hacer todas las actividades acuáticas y después podernos echarnos nuestros juguitos. No es recomendable echarse juguitos y luego meterse a nadar, amigos. Al final de cuentas, pues es mar abierto y no hay que hacerle confianza. Ante todo, la seguridad, ya saben, amigos. Y como dato curioso, a esta isla hace unos años le cambiaron el nombre por Jacques Cousteau. Bueno, no sé cómo se pronuncia, aquí les dejamos el nombre correcto. De hecho es un nombre francés y debido a esto causó mucha controversia el cambio de nombre porque pues no es mexicano. Fue un biólogo marino que hizo muchos estudios por acá. De hecho él nombró al Mar de Cortés como el acuario del mundo, pero pues la gente de acá le sigue diciendo Isla Cerralbo. Hasta en el Maps, ¿no? Sale como Isla Cerralbo. Sí, incluso en Google Maps, en todo sigue diciendo Isla Cerralbo. Solo Wikipedia dice Jacques Cousteau Isla. Oigan, de verdad que nos sorprendió esta playita, ¿eh? De hecho nos recordó un poco a Isla Contoy. Bueno, pero en vez de palmeras, cactus. ¿A poco no está bien bonita, bebé? México, te amo, de punta a punta. Oh, está muy bonito, no nos queremos ir, pero bueno, hora de partir. Y ya saben, se vale tomarnos juguitos, pero todo se regresa con nosotros. Nunca hay que dejar basura y menos en estos paraísos naturales. ¡Leven anclas! Otra cosa padre de este recorrido es que pueden ir y venir el mismo día desde La Paz. Son alrededor de 40 minutos, es casi como ir a Playa Balandra. O también se pueden quedar a dormir en este pueblito. Pásenle a ver nuestro video de la ventana. Sí, hay varias cosas que hacer, amigos, sí hay varias cosas. Miren, y antes de irnos, este fue el botecito que nos transportó el día de hoy. Es para 6 pasajeros, 2 en estos silloncitos, 2 en los siguientes y 2 allá sentados en la parte dura. Ya le tocó a José ayudar a remolcar la lancha para devolverla a la tierra firme. ¡Ah! Quería atropellar el cambio, amigo. Oigan, por cierto, cuando se estacionen, quédense aquí enfrentito de Playa Central. No se vayan a meter a la arena porque se atascan, ¿eh? Amigos, pues estuvo muy padre el recorrido. Nuestra parte favorita fue haber visto las móbulas. Ver estos animalitos saltando por todo el mar es algo increíble. Si vienen en temporada de móbulas, vale mucho la pena que hagan esta experiencia. Oigan, y pues ya hizo hambre, nos venimos a echar taco aquí a Mariscos La Palma. Miren, yo me pedí unos tacos de camarón capeado y Rubí un aguachilito. Pues provechito, amigos. Miren, hay que echarle ambiente, un poquito de crema y luego la salsita. Y... enchilada. Me dio una enchilada. Estaban buenos. Bien buenos, pero bien picos. Pero no dejes de comer, ¿eh? Hasta que se acabe el último. Le hice igualito que las móbulas, ¿no? Igualita, bebé, igualita. Saltando por la tierra. La próxima vez que caigas de panzazo en un clavado. Te voy a decir móbula.
Amigos, pues va siendo hora de despedirnos. La verdad es que la experiencia estuvo increíble. La recomendamos sobre todo en temporada de móbulas, que es a finales de primavera y a finales de otoño. Esta experiencia la pueden hacer todos, incluso niños. Lo único que les recomendaríamos es que sí contraten el guía adicional para que se metan a nadar con ustedes y se sientan más seguros. De todos modos, aquí en la descripción del video les dejamos el número para que pregunten si se están viendo las móbulas. Amigos, pues en esta bonita playa nos despedimos. Esperamos que les haya gustado el video y se hayan divertido tanto como nosotros. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos. Nos vemos a la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.